Hablar sobre siniestros viales, por eso me encuentro con un especialista, Carlos Trapfager, que es presidente de la Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud y miembro de la Cátedra Abierta de Seguridad Vial de la Universidad Nacional de Cuyo. Y muchísimas gracias, Carlos, por tomarte este tiempito y acercarte al programa. Con mucho gusto. Bueno, Carlos, ya has venido a Señalú. Sí, no es la primera vez. Muchas. Y hablábamos, y te presentaba también en el primer bloque, que no vamos a hablar sobre accidentes, sino de siniestros viales, porque los accidentes se pueden prevenir, en teoría. ¿Cómo ves eso vos? Los siniestros son los que se pueden prevenir. Sí, pero los accidentes... Los accidentes en Argentina, en nuestro idioma, son un término muy mal usado. A ver cómo es. Fíjate eso, que hablamos de infarto agudo de miocardio como si fuera algo que empieza en el momento que empieza el dolor. Y el infarto agudo de miocardio es algo que empieza 15 años antes. Hablamos de accidente cerebrovascular y no es un accidente, es una enfermedad cerebrovascular que se pone en evidencia al momento de terminar de taparse una arteria. En el caso de los siniestros viales, hablar de accidente permite confundirlo con algo eventual, ocasional, aleatorio, algo que nos pasó. ¿Y qué va a ser? Pasó esto. Ningún siniestro vial es determinado. Todos pueden ser prevenidos, todos son previsibles, porque todos tienen un sistema alrededor del cual se han producido. Hay elementos del ambiente, hay elementos de la máquina, hay elementos del que conduce, hay elementos del peatón que cruza incorrectamente o no. Entonces, si nosotros tenemos una sociedad más ordenada y una prevención, una actitud preventiva, que implica también ser una actitud responsable, no es solo prevenir para mí, sino asumir mi responsabilidad social, podríamos llegar a hablar, como se habla en los Países Bajos, Bélgica, Holanda o en Suecia, de mortalidad cero. No es que haya mortalidad cero. Desde que aparecieron las máquinas en nuestras calles, en nuestras rutas, siempre ha habido la posibilidad de un siniestro. Pero la diferencia sideral entre esos países y el nuestro hace pensar que es factible prevenir. En estadísticas, Carlos, ¿qué tenés a nivel mundial sobre los siniestros viales? Sí. Dame un porcentaje, hay un número este es otro estimativo. tema que nosotros debemos empezar a manejar de una manera más globalizada. La siniestralidad vial existe en todo el mundo, no solo en el mundo desarrollado, que es el que tiene más vehículos, sino también en el mundo subdesarrollado o en el mundo de niveles medios o incluso de niveles de pobreza. Estamos hablando para Mendoza de 16 a 18 muertes por cada 100.000 habitantes. Esto es una cifra que, comparado con los 4 a 6 muertes por habitante de Bélgica, está mostrando que nosotros dejamos morir 12 personas más de cada 100.000 habitantes. Y que estos son... ¿Nosotros a quién te referís? Nosotros como país. Nosotros como país. ¿Y el Estado? Esto genera... El país está formado por el Estado también, pero en realidad echarle toda la culpa al Estado implicaría pensar que no podemos subirnos a un auto sin un policía al lado. En realidad la responsabilidad personal del conductor, del peatón, del ciclista, es fundamental. Volviendo al tema anterior, vos querías cifras, hace 15 años nosotros teníamos mortalidades parecidas a la de España. ¿Por qué España? Porque tiene 40 millones de habitantes igual que nosotros. España, y además porque es la más pobre de la Unión Europea, digamos, no es la más desarrollada. Bueno, se asemeja con la República Argentina, por eso vamos a sacar una estadística. Ellos, el año pasado, han tenido 1.400 muertes. Nosotros hemos tenido, en cifras oficiales, 7.500 muertes. Esta enorme diferencia está mostrando una
actitud distinta, un rol distinto de cómo nos desempeñamos en la calle, cómo nos desempeñamos en el lugar en que pasamos el 60, a veces el 70% del tiempo de nuestra vida lo pasamos transitando. Esta diferencia tiene la manera de achicarse, obviamente. Los españoles, cuando decidieron encarar esta problemática, empezaron a tomar cada siniestro y analizarlo. Cada siniestro, incluso cada eventualidad riesgosa la analizaron para que no volviera a suceder. Vos decís, Carlos, que la responsabilidad de cada uno de nosotros, y obviamente a la hora de que nos subimos a una bicicleta, como nos subimos a un auto, una moto, o a la hora de cruzar una senda peatonal. Y Exacto. cruzarla por donde se tiene que cruzar y no por el medio de la calle. Exacto. Que lo hemos visto muchos en la City mendocina, en la calle de San Martín, se ve muchos mendocinos cruzando a mitad de cuadra. Pero Carlos, hablemos un poquito sobre el alcohol. El alcohol, porque hubo mucho barullo con el tema de las multas. Desde, bueno, el gobierno de Mendoza que elevaron las multas después del 0,5 puntos en alcohol en sangre, ¿no? Que hay de 70.000, 48.000, 50.000, el número que quieras. ¿Hay que llegar a tomar esa medida para que la gente deje de tomar en excesividad? Porque no estamos hablando solamente de los jóvenes, porque los jóvenes siempre nos echan la culpa que son ustedes los que manejan ebrios, pero hay muchísima gente adulta que también, y no lo comprende. Sin duda. Además, si nos comparamos con países con otros niveles de desarrollo, más desarrollados que el nuestro, por ahí beben más, en cantidades personales. El alcohol es en nuestros países, por el mismo tema de un desorden en el consumo, el causante entre el 50 y más del 50% de los siniestros viales. No es el alcohol por sí mismo, es la velocidad, es la distracción del conductor, es el estado de no manejo correcto del vehículo. Es decir, hay un montón de motivos que hacen que el alcohol fomente, incremente el riesgo. Bueno, esto de que se te nubla la vista, que no tenés un sendero bien marcado, que no solamente es meterse al auto alcoholizado solo, sino por ahí vas acompañado. Y eso es peor todavía. El alcohol es un riesgo. Nosotros lo que tenemos que prevenir son los riesgos. En el caso particular del riesgo, es un riesgo porque se ha transformado una cultura de la diversión en una cultura alcohólica. Este es un error. Hay que tomar para divertir. Por centenares de años, el alcohol formó parte de la vida humana, pero no en cantidades enormes para producir episodios de ebriedad. ¿Y vos cuando eras más joven lo bebías o tomabas otra dimensión? Claro, porque todos hemos sido nuestra jóvenes. población mayor ha tomado el vinito con soda con el abuelo en la mesa. Ha tenido una cultura en la cual el alcohol formaba parte de la cultura alimentaria. El vino es un alimento. El vino no es solamente un consumo para divertirse. Y además, hay muchas diversiones que no requieren exclusivamente el alcohol. Continúo con Carlos hablando sobre siniestros viales, pero ahora preguntarle sobre la educación vial. Parte fundamental, ¿no?, en el crecimiento de cada persona. Tanto desde que sos muy chiquito, un peque, en la primaria se tiene que enseñar educación vial. La educación vial empieza mucho antes que la primaria. Empieza cuando el papá y la mamá manejan de una manera determinada y el chico va viendo cómo lo hacen. Luego la escolarización es muy importante. La educación Esta formal. ha sido una necesidad que se ha plasmado en una ley reciente y que esperamos que el gobierno la implemente a partir de este año con docentes. Nuestra cátedra tiene un trabajo sobre este tema porque si bien en algunos países de Europa ya están creadas carreras y cátedras de seguridad vial a nivel terciario y de posgrado, en Argentina, en Latinoamérica, no hay cátedras de seguridad vial. Hay docentes que dan clases, pero no hay cátedras interdisciplinarias, no hay integración en la formación. Esto trae
que sea muy difícil para un maestro conseguir elementos que tiene que ir a buscar a los más distintos lugares. Digo un maestro, digo un policía, digo un municipal, que hoy tienen una gran responsabilidad. Así que desde SAES estamos desarrollando este año un curso de formación de formadores, que es online, para no tener que movilizar a los alumnos desde todos los niveles de Mendoza. Ese curso está completando ahora su nivel básico. Ese nivel básico comprende ética, mecánica, manejo defensivo, salud y seguridad vial, alcohol y seguridad vial, psicología y seguridad vial, diseño vehicular, dado que todos estos componentes tienen que ver con la educación vial de final. Y al terminar esta parte básica, vamos a dividir el alumnado en 5 grupos: docentes, policías, municipales, porque hoy, a partir de este año, tienen toda la responsabilidad vial, viales, trabajadores del área vial y comunicadores sociales. En ese sentido, por suerte hemos tenido una gran audiencia, estamos cerca de los 400 alumnos que están siguiendo y trabajando este curso. Hemos contado, para ustedes, en el área de la comunicación vial, con docentes de Estados Unidos, de Argentina. Hay gente interesada. De la Asociación de Periodistas del Tránsito de Argentina. Este año hemos hecho un congreso iberoamericano de periodistas en Mendoza para acumular materia gris, porque no es común que haya información interdisciplinaria, integrada, y que entonces esto no llega en profundidad a toda la gente. Para nosotros es clave. Hay que educar desde el niño, desde el nacimiento, y no parar en la tercera edad. Hay que educar hasta el final de la vida. Hasta el final de la vida, por supuesto. Carlos, con respecto a, no sé cómo lo podemos denominar, a los accidentes, los siniestros viales, ahí estamos bien, los siniestros, pero grupales. Por ejemplo, los viajes egresados, cuando uno se va a tomar un colectivo desde la terminal de Mendoza para sus vacaciones, viaje de placer, viaje de trabajo. ¿Cuáles son los principales tips que hay que tener a la hora de subirse a un colectivo? Y algo que a mí me llama mucho la atención cuando subo a un colectivo y me voy a otra provincia, a otro país, el tema del cinturón de seguridad, que mucha gente no se lo pone. Sin duda. En el tema de los viajes grupales, el cinturón de seguridad, empecemos por ahí, es clave. Nuestros colectivos están obligados por ley a tener cinturón de seguridad. Incluso los colectivos de niños, incluso los coches... el transporte escolar, el transporte escolar deben tener un cinturón. No lo tienen, y no por el costo, no es tan caro tenerlo. El tema es que la responsabilidad del cinturón es la del que conduce. Y él debe preocuparse, como en un avión, el capitán de la nave manda a las azafatas a mirar a cada uno que tenga el cinturón. No parte el avión si la gente no tiene el cinturón puesto. Este es un tema. Tenemos muchos otros temas. La hora de dormir del conductor o la conductora. El tema es que hemos ocupado las rutas en forma incorrecta. Desde finales del ferrocarril, año 92, 93, nuestras rutas transportan las cargas, transportan la gente, transportan todo. Y esto genera un incremento en la siniestralidad peligroso. Por un lado, tenemos que volver a transportar cargas en condiciones ecológicas, económicas, en ferrocarril. En todos los países modernos están transportándola fuera de la ruta y dejar la ruta a vehículos de pequeño o de gran alcance. En segundo lugar, nuestros colectivos han cambiado para tener más lugares, pero además para llevar cargas. Entonces, tenemos los colectivos de 2 pisos. Nuestros colectivos de 2 pisos, todos, por ley, debieran llevar 4 ejes.
adelante. Cuatro ejes móviles adelante. Y si ustedes han visto mucho, van a darse cuenta que no se está cumpliendo esta ley tampoco. Y el tema de la le daría velocidad, más seguridad ante las oleadas de viento, ante la velocidad. una curva. Sin duda. El tema de la velocidad también tiene que estar registrada dentro del transporte. Hay un monitoreo continuo que la CMR lo hace en muchos vehículos. El tema es que deben ir en vehículos controlados, no en vehículos truchos, ¿no es cierto? Hay otro tema que en las muertes viales de grupos ha tenido mucho que ver, especialmente aquel siniestro entre San Martín y Mendoza de un colectivo que iba a contramano y hubo 19 muertos, son cifras tremendamente dolorosas. La gente cree que el siniestro mató por el choque. No, el siniestro mató por el incendio que se produjo en el colectivo y porque los plásticos que se usan en el interior de los colectivos, porque los plásticos que se usan son altamente, se incendian con facilidad, pero además producen unos gases que asfixian muy rápidamente. Los 19 muertos de aquel día, sí, lo fueron por este tema. y no por el choque. El choque produjo el incendio, por eso, sin duda. Por el impacto no es que pero gente, digamos, hay una cantidad de hechos que requieren control de la población. No solo del gobierno, de la población, del papá que contrata un colectivo, que va y ve qué colectivo tienen, del papá que despacha a los chicos y que los pone en manos de terceros. Y he visto también muchos papás que se ponen en el regazo mientras manejan al hijo, a conducir el mismo volante, y lo he visto. Sí, sí, esto es una barbaridad. Digo, hay cuestiones. Eso es, además es una contravención. Hay cuestiones y cuestiones. Bueno, entonces a la hora de subirse a algún vehículo, tener en cuenta muchísimas cosas. Primero, antes de subirse a un vehículo y poner arranque, el cinturón de seguridad. Antes de arrancar. Antes de arrancar. Me preguntan si los colectivos de 2 pisos están prohibidos en algunos países. Es probable, yo no tengo el dato. Sin embargo, los colectivos de 2 pisos son útiles. Van a seguirlo siendo por un tiempo. El tema es que nosotros debemos volver a un tránsito normal. El tránsito normal implica aviones, trenes, colectivos y vehículos de otros tipos. No solamente usar la ruta. En lo otro que vos preguntabas, ha habido una gran discusión generada por Estrellas Amarillas, que es un grupo que está haciendo una militancia muy importante en la prevención de considerar tolerancia cero al alcohol. Nosotros en ese momento actuamos en varios medios, y no sé si también acá en Señalú, creo que sí, diciendo tolerancia cero a todo lo que produce riesgo. Y no tener a un bebé en el asiento de adelante es un riesgo para el bebé, es un riesgo para el vehículo, es un riesgo para la distracción. La tolerancia cero no es solo alcohol, si bien el alcohol es muy importante, es clave y es el que más mata entre nuestros jóvenes los fines de semana. Pero la tolerancia cero debe ser por lo menos para el cinturón de seguridad que debe estar aplicado antes de arrancar, para el uso de casco en la moto, para los niños con sistema de retención infantil atrás. Muchos niños van atrás sin sistema de retención, lo cual hace que si el vehículo choca a 50 km por hora, el papá está atado, pero el niño sigue a 50 km por hora. ¿Qué más, Carlos? Y esto le produce lesiones que a veces son mortales. El casco no solo en la moto, también en la bicicleta. Y bueno, un vehículo sano, un vehículo bien controlado, una ruta sana y bien controlada y bien manejada. Carlos, muchísimas gracias por acercarte a Atardecidos y darnos todos estos tips a la hora de que no se produzcan más siniestros viales. Muchísimas gracias.